Momento de hablar de economía aquí en la Rotativa del Aire. Saludamos a Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, Omar. ¿Qué tal, Mónica? ¿Y qué tal a todos los queridos oyentes? Sí, vamos a conversar el día de hoy en este espacio sobre esta advertencia que distintos economistas, distintos analistas están haciendo de que 4 regiones del país probablemente ya se encuentren en una recesión económica. ¿Y cuáles son estas regiones? Son Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurímac, las regiones en donde se ha concentrado, digamos, parte de los conflictos que han habido en los últimos meses, están en riesgo de que probablemente en verdad ya están en recesión. Y les cuento qué significa esto. Ya desde fines del año pasado, antes de que empiecen las movilizaciones, las protestas, antes del golpe de Estado, ya teníamos un crecimiento bajo en estas 4 regiones. En particular, Apurímac, que estaba creciendo bastante poco, de hecho tenía crecimiento negativo. Asimismo, Puno y Cusco también, y Madre de Dios crecía pero muy poquito, 1%. ¿Sí? Entonces estábamos hablando de regiones que ya estaban con problemas antes de que empiecen las movilizaciones. Y si a eso se le suma qué cosa es lo que se espera del último trimestre, sobre todo del mes de diciembre y del mes de enero de este año, lamentablemente lo más probable es que esas regiones efectivamente estén en una recesión. Ahí lo que yo quisiera rescatar con todos los oyentes es que recordemos juntos qué significa estar en una recesión. Técnicamente la definición es que ha caído tu producción, digamos, ha caído durante 2 trimestres consecutivos, es decir, 6 meses, ¿no? En el caso de Cusco y Apurímac, podemos decir que ellos ya estaban en caída antes de que empiecen las protestas, así que es muy probable que esa caída simplemente se jale hasta este año. Y probablemente estén cumpliendo este criterio, y lo más probable es que Puno también, que ha sido muy afectada también. Pero lo que importa es eso, cómo nos afecta a nosotros. Y lo primero que yo quiero recordarles es que la vinculación directa es con el empleo, ¿sí? El empleo, no hay tanta chamba. Cuando la actividad económica se para o incluso cae, porque ojo, esto estamos hablando de caídas de producción, eso significa que lamentablemente se va a perder mucho empleo, sobre todo en los sectores que tienen que ver con construcción, con industria y obviamente minería. La minería ha sido como muy golpeada lamentablemente por estas paralizaciones. Lo segundo, aparte del empleo, que en verdad es una consecuencia también del empleo, es el tema de la pobreza. Ya hay varios reportes y cada vez hay más, todavía no tenemos los datos finales, de que probablemente en el 2022 la pobreza haya aumentado y probablemente en estas regiones esa situación sea más crítica, Jorge y Omar. Así que esa es la preocupación con estas 4 regiones. Hay un doble choque, ¿no, Mónica? Hay un doble choque. Por un lado, claro, si no hay inversión, si no hay producción, hay menos empleo, menos plata que ingresa al bolsillo de los peruanos, pero a la vez lo que hemos visto que ha ocurrido con las protestas es el bloqueo de carreteras, es el desabastecimiento de una serie de productos que a su vez genera alza del costo de vida. Entonces, por un lado, tengo menos plata en el bolsillo y por otro lado, todo me cuesta más. Entonces, es un doble golpe. Así es, ¿no? Y de hecho, creo que es bien importante resaltar estas pérdidas, porque esto es un golpe muy fuerte para muchas familias, de las cuales probablemente pueda haber una recuperación en tanto se recupere la paz social en el país, ¿no? Eso sí se puede dar una recuperación. El único sector que yo sí creo que va a demorarse más en recuperarse es turismo, pero el resto de sectores sí podrían recuperarse incluso este año. Sin embargo, si la solución no se da, entonces eso no va a pasar. Sí, Mónica, muy breve. Recuérdanos esas 4 regiones, cuáles son, para tenerlo muy presente, y si la inversión o el impulso o la reactivación de las obras de parte de los gobiernos regionales podrían, en cierta manera, aliviar esa situación económica que están afrontando estas 4 regiones.
Muy importante lo que planteas, Jorge. Son Cusco, Madre de Dios, Apurímac y Puno. Y efectivamente los gobiernos regionales y locales tienen un rol. Han empezado muy lento enero. Vamos a ver, hoy día es el último día para ejecutar de febrero. Vamos a ver cómo cierran febrero. Enero la verdad es que empezaron bastante mal. En Puno había muchas municipalidades que no habían gastado ni un solo sol. Pero lamentablemente no es suficiente ese empuje, se necesita la inversión privada, se necesita que la gente consuma, no es suficiente, el Estado solito no lo puede jalar todas las fallas de la economía, así que ahí hay que ponerse las pilas en esas regiones en particular, Omar y Jorge. ¿Y qué sucede, Mónica, cuando ya la rueda de la economía se empieza a desacelerar y en este caso a frenar? Porque lo que vemos es contracción. ¿Cuán sencillo es luego recuperar lo perdido? ¿Cuán sencillo va a ser que esas economías regionales tan importantes para el país, Cusco, Puno, Apurímac, se reactiven? Sí, ahí yo sí quiero destacar de nuevo el lado humano, porque es probable que las actividades se recuperen relativamente rápido. Digamos, no se ha roto ningún fundamental en esas regiones, excepto en el tema de turismo, repito, por el tema de la confianza. Sí. Y sí va a haber un tema, sobre todo en Puno y Cusco, que es una fuente importante de empleo. Pero en el resto de actividades sí se va a recuperar rápido. Pero en el choque humano en estos meses, eso sí va a ser más difícil. Y por eso preocupa el tema de la pobreza y la vulnerabilidad de las familias. Muy bien, Mónica, muchas gracias por compartir tu comentario y análisis con los oyentes de RPP esta mañana. Buen día. Gracias, buen día.